Muy buenas tardes para todos. A través de este medio virtual se identifica Alberto Arce Romero, defensor público adscrito a los juzgados penales del circuito de la ciudad de Sincelejo. Como el señor coordinador de gestión lo anunció, en el día de hoy vamos a hacer un desarrollo a grosso modo de lo que es el juicio oral dentro del sistema penal acusatorio y por último abordaremos el tema de la incorporación de documentos a través de un testigo y de manera directa, de acuerdo lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya puntualmente vamos a ir haciendo referencia a cada uno de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre estos temas de manera diferente. Entonces empezamos con el inicio del juicio oral. Sabemos que el inicio del juicio oral arranca con lo que es la presentación del escrito de acusación. Sabemos pues que es un acto complejo porque ese acto complejo involucra lo que es el escrito de acusación y la lectura o la verbalización del escrito de acusación. Dentro de ese escrito de acusación debemos tener o hacer unas precisiones en concreto, porque la Fiscalía General de la Nación ha venido de manera inveterada cometiendo errores en la presentación del escrito de acusación, como son no determinar claramente los hechos jurídicamente relevantes y frente a ello tenemos que tener nosotros una precisión concreta para poder ejercer el derecho de defensa técnica y con fundamento en ello saber cuál es el tema de la prueba que está abordando la Fiscalía General de la Nación para nosotros poder dentro del juicio oral o dentro de la audiencia preparatoria tener las pruebas de refutación y al final del juicio ejercer la controversia pertinente con esas evidencias que fueron descubierta por la Fiscalía en el escrito de acusación. Posteriormente, pues al escrito de acusación tenemos pues la audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria, que es la audiencia de mayor trascendencia e importancia dentro del proceso penal, ya que allí se inicia el descubrimiento por parte de la defensa y la petición probatoria por cada una de las partes. Es obligación para la defensa descubrir los elementos materiales probatorios que tenga a su mano en el evento que los tenga. Ahí puntualizamos que los testimonios no se descubren. Si vamos a hacer solicitud de testimonio, los testimonios no se descubren, sino aquellas evidencias que aquellos elementos que puedan ser objeto de descubrimiento, como pruebas documentales y pruebas periciales. La Fiscalía en su intervención pues debe también en la audiencia preparatoria, al igual que la defensa, determinar la conducencia, pertinencia, utilidad de cada una de las pruebas que solicita dentro del desarrollo de la audiencia preparatoria. Y es ahí donde nosotros como defensores debemos estar atentos frente a lo que es el descubrimiento de la prueba documental. Frente a la petición de la prueba documental por parte de la defensa. La prueba documental debe incorporarse al juicio oral a través del testigo de acreditación o puede también incorporarse de manera directa por parte del fiscal en el evento que éste haya pedido la prueba o por parte del defensor en el evento que haya pedido la prueba. Más adelantico vamos a puntualizar cuáles son las pruebas que de manera directa se pueden dentro del juicio oral incorporar, o lo que se llama la aducción de la prueba dentro del juicio oral. Entonces, en esa audiencia preparatoria son tres aspectos los que se tocan: la conducencia, la pertinencia
y la utilidad. Sabemos que pues, la conducencia de la prueba está determinada en el medio probatorio que se vaya a utilizar con relación al tema de la prueba. El tema de la prueba, reitero, debe estar claro y detallado en la acusación. Es que por eso debemos estar nosotros atentos a esos hechos jurídicamente relevantes que se relacionan con el tema de la prueba. La pertinencia de la prueba, pues, es la relación con el objeto de la investigación, lo que aporta al debate, lo que resulta apta y apropiada para demostrar el tópico de interés en el trámite. Dentro de esa pertinencia de la prueba se dilucidan dos aspectos importantes, como es la trascendencia del hecho y el medio de prueba que se va a utilizar frente a la trascendencia del hecho, que es la justificación de la pertinencia que debe hacer cada una de las partes. Y la utilidad que representa, que ello se refiere al aporte concreto que debe presentar la prueba. Frente a estos tres pedimentos es cuando nosotros, como parte dentro del proceso, debemos estar presentes a lo que es la admisión, rechazo y exclusión probatoria. Sabemos entonces que el rechazo de la prueba es la falta de descubrimiento por parte del descubrimiento de las pruebas. Eso es lo que es el rechazo. Sanción por falta de descubrimiento de las pruebas, los cuales cuando han transcurrido 3 días, según el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, no se descubren. Efectivamente, en la sentencia SP 154 de 2017, radicado (37-198), en la página 48 nos habla efectivamente del rechazo de la prueba por falta de descubrimiento. He observado en algunas oportunidades y en algunas ocasiones, y consulta a algunos colegas que manifiestan, bueno, pero es que la Fiscalía no me descubrió los elementos materiales probatorios dentro del término que le otorga la ley o que el juez concedió, porque en algunas veces, por acuerdo entre las partes, esos 3 días, por la dificultad de descubrir los elementos materiales probatorios, se prorrogan esos 3 días. Entonces, la parte a quien se le va a descubrir la prueba es la que tiene que estar atenta a ese descubrimiento. Es decir, debe acudir ante el órgano de persecución penal, en este caso la defensa, y si no le hacen efectivo ese descubrimiento, pues solicitar que se haga una certificación donde conste que el defensor estuvo en la Secretaría de la Fiscalía para que le entregaran los elementos materiales probatorios, para que le dieran en traslado los elementos materiales probatorios, y sin embargo esto no se hicieron. Algunas veces damos los correos y dentro de esos 3 días a veces la Fiscalía no envía los elementos y las evidencias. Entonces ahí sí debemos estar atentos para pedir dentro de la audiencia preparatoria el rechazo de esas evidencias por falta de descubrimiento. Ya sabemos entonces que la exclusión probatoria se da por 2 causas, por ilícita o por la ilegalidad. Doctor, una pregunta. Sí, pero esperemos que, miren, yo les sugiero muy respetuosamente a todos terminar la exposición, y cuando termine la exposición, pues con el ciclo de preguntas, porque quizás no sé si pueda alcanzar a terminar el día de hoy. Entonces déjenme, yo termino y al final resolvemos las preguntas, ¿les parece? No sé, el moderador, ¿qué dice? Lo que diga él. Bueno, voy a continuar y después al final las preguntas. Doctora, ¿tiene el curso de la intervención? Sí, voy a seguir. Dice
para que las preguntas se hagan más adelante. Entonces, continúe. Gracias. Entonces, vamos en el segundo presupuesto de lo que es la oposición probatoria por parte de quienes intervienen en la audiencia preparatoria. Vimos primero el rechazo, segundo la exclusión probatoria, que es por ilicitud o por ilegalidad. La ilicitud hace referencia a que esta agrede derechos constitucionales, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y la ilegalidad cuando se transgreden derechos de orden procesal. Y por último lugar, la inadmisión, que es donde nosotros debemos estar atentos frente a la solicitud de la prueba testimonial y la prueba documental. Ahí en la prueba documental, acuérdense mis queridos colegas, en la prueba documental, como son algunos actos que recauda la Fiscalía en el transcurso de la investigación, deben ser incorporados por el testigo de acreditación. Testigo de acreditación, el cual nosotros tuvimos la oportunidad en el traslado que nos hizo la Fiscalía, estamos hablando de parte de la defensa, tenemos la oportunidad de la defensa de indagar sobre las condiciones, cualidades de ese testigo de acreditación. Si efectivamente ese testigo de acreditación, si es un profesional científico, si se va por ejemplo a una prueba documental como es la prueba pericial, que debe no solamente incorporarse a través de un testigo de acreditación especializado, también debe allegarse de manera escrita para que pueda cumplir con ese protocolo como es el escrito del dictamen pericial y la verbalización de ese dictamen pericial. Ahí entonces, cuando nosotros nos descubran ese elemento material probatorio, debemos estar atentos que ese perito reúna las condiciones y calidades para proferir ese dictamen pericial, y si ese dictamen pericial cumplió los protocolos establecidos en el artículo 405 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, cuando hablemos de prueba pericial. Hay muchas pruebas documentales en el desarrollo de la investigación de acuerdo al delito que se esté investigando, y es un delito de concierto para delinquir. ¿Cuáles son las pruebas documentales que se van a anexar? Como reconocimientos fotográficos, como actividades incautación de armas, en la delitos de porte ilegal de armas, el documento del SINAR, que puede ser incorporado a través del testigo de acreditación o de manera directa por parte del fiscal, en el evento que sea el fiscal que está solicitando esta evidencia, o en los delitos de carácter sexual, pruebas documentales. Allí pues las pruebas documentales allí generalmente en los delitos de carácter sexual la única prueba son las pruebas periciales. El dictamen pericial, el dictamen del perito forense es la prueba pericial ahí en los delitos sexuales. Entonces, si ese documento cumple con esos requisitos establecidos en el artículo, si no cumple con esos requisitos del artículo 405, ahí sí nosotros no podemos oponer a que se inadmita esa prueba pericial por falta de conducencia y pertinencia de la misma. Es decir, no reúne esas condiciones para que se tenga como evidencia, y no ya en el juicio. Si se nos pasa, entonces ya en el juicio entonces no tendríamos que desacreditar ese testimonio y desacreditar esa prueba pericial con fundamento en ese artículo 405 por no cumplir con esos protocolos. Entonces, ahora sí, haciendo esa introducción de manera general,
nos vamos al tema en concreto, que es la incorporación de la prueba documental. Entonces, esa incorporación de prueba documental obedece a un reglamento que se encuentra determinado en nuestro ordenamiento procesal colombiano en el artículo 425. El artículo 425, y ese artículo que establece el Código de Procedimiento Penal, lo desarrolla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia con radicado 46728 de junio del año 2017, que para poder introducir e incorporar documentos en el juicio oral deben reunirse unos requisitos. Y esos requisitos que nos hace relación el artículo 425 de la ley 906 del 2004, nos habla de los documentos auténticos. Artículo 425 y subsiguientes, como son el documento auténtico, métodos de autenticación e identificación del documento, documentos procedentes del extranjero y presentación de documentos. El artículo 429 del Código de Procedimiento Penal nos dice que el documento podrá presentarse en original o en copia autenticada cuando lo primero no fuese posible o causar grave perjuicio a su poseedor. El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Este artículo 429 en el inciso segundo fue objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación sobre lo que es la incorporación de documentos. Y ese inciso segundo del artículo 429, anteriormente, antes del proferimiento de la sentencia de la Corte, siempre teníamos el convencimiento de que el documento o la prueba documental debería incorporarse a través del testigo de acreditación. Sin embargo, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la, voy a mirar acá, que es la 46278 del año 2007, y la casación, sí, 46278 del año 2007, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, nos dice que, pues, de acuerdo a la expresión que está ahí, el documento, reitero, podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso. El documento podrá ser ingresado. Es decir, es una palabra que fue la que se estableció como objeto de controversia en la Corte. Incluso esa sentencia tiene un voto de aclaración por parte de uno de los magistrados y tiene un salvamento de votos igualmente por parte de uno de los magistrados. Pero ese salvamento de votos hace referencia a ese en cuanto al quantum punitivo que se expresó en esa sentencia, y la aclaración de votos sí tiene que hacer, sí hace referencia a que los documentos se pueden incorporar de manera directa, o el otro magistrado considera que no. Pero miren, entonces yo sí, es lo que yo quiero hacer referencia a que debe tenerse en cuenta para la incorporación del documento dentro del juicio oral. En primer lugar, debe establecerse que el testigo tiene conocimiento personal y directo de esa evidencia. Eso está determinado en el artículo 402 de la ley 906 de 2004, que le permita declarar que el documento es lo que la parte aduce según su teoría del caso.
lo que ordinariamente se llama sentar las bases probatorias. Y es allí donde muchos fiscales, cuando tienen un documento que quieren incorporar para el proceso de aducción probatoria, es donde a veces hay una dificultad. Sentar las bases probatorias del documento antes de proceder y continuar con el contenido del mismo. ¿Y qué es sentar las bases probatorias? Las bases probatorias no es más que tener en contexto lo que es el contenido del documento. La sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, en radicado 44-950 del año 2017, nos habla de lo que es las bases probatorias. Y esas bases probatorias se determinan para poder continuar con el ejercicio de la incorporación del documento en el juicio oral. Entonces, una vez se sientan esas bases probatorias, cuando se le da traslado a la defensa para que conozca ese documento y, previa autorización del juez, puede poner de presente el documento al testigo para su identificación, que es el segundo ítem de lo que es la introducción e incorporación de ese documento. Una vez logrado lo anterior, es decir, una vez determinadas las bases probatorias, con autorización del juez, la parte le puede poner de presente el documento al testigo para su identificación previa exhibición a su contraparte. En tercer lugar, el testigo debe declarar sobre lo que el documento es. Llevan 3 puntos. El cuarto punto: cuando lo considere pertinente, la parte puede solicitar la incorporación como prueba, la que debe ser resuelta por parte del juez. En quinto lugar, una vez incorporado el documento, deberá ser leído o exhibido tal y como lo expone el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 431 nos habla que los documentos escritos deberán ser leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio para que sean conocidos por los intervinientes mencionados cuando se requiera el experto respectivo en su explicación correspondiente. Entonces, ese quinto punto le corresponde la intervención al juez, donde el juez debe admitir como prueba ese documento, elementos que se cumplan con todos los protocolos anteriormente enunciados. Y una vez admitido ese documento, ojo, ese documento se puede durante el interrogatorio con el testigo de acreditación, las partes pueden utilizarlo. Repito, una vez admitido ese documento como prueba, las partes podrán utilizarlo en los siguientes términos. Primero, durante el interrogatorio con el testigo de acreditación. Es decir, si ya se incorporó un documento y ese testigo no lo podemos utilizar con relación a ese documento, sí lo podemos utilizar más adelante con otro testigo, porque ese documento queda en poder del juez y nosotros podemos utilizarlo para impugnar la credibilidad de uno de los testigos dentro del juicio. En segundo, podemos utilizarlo con otros declarantes, ya lo dije, para impugnar a los testigos de la contraparte cuando resulte pertinente. Y
durante los alegatos de cierre. Entonces, esos son los pasos que se deben dar por las partes para lo que es la introducción e incorporación de documentos. La repito de manera rápida: sentar las bases probatorias. Una vez, en primer lugar, una vez logrado lo anterior y previa autorización del juez, la parte puede poner de presente el documento al testigo para su identificación, previa exhibición a la contraparte. En segundo lugar, el testigo debe declarar sobre lo que el documento es. En cuarto lugar, cuando lo considere pertinente, puede solicitar la incorporación de la prueba. En quinto lugar, una vez incorporado el documento, deberá ser leído y exhibido, que muchos jueces no hacen. Simplemente los jueces dicen se tiene como prueba el documento solicitado por la parte y no se lee, no se hace lectura a lo que nosotros queremos frente a lo que es la importancia de esa prueba documental. Ahora, eso es la actividad normal dentro del desarrollo de la introducción e incorporación del documento. Pero ¿qué pasa entonces cuando el testigo se le olvida lo que está dentro del documento? Frente a ello, entonces, hay que hacer esa manifestación que el testigo no recuerda, lo que se encuentra en ese documento, y me devuelvo nuevamente a lo que se llama sentar bases probatorias. Ya pasamos lo que es la parte relacionada con la introducción e incorporación de documentos en el juicio. Ahora viene, eso es cuando no ha habido ningún inconveniente en la rememorización del testigo para la incorporación de la prueba documental. La segunda parte de esta introducción de documentos, es cuando el testigo no recuerda. Entonces, cuando el testigo no recuerda, igualmente hay que sentar las bases probatorias. Y generalmente lo que hace el fiscal frente a lo que es sentar las bases probatorias, le dice al testigo: ¿usted conoce ese documento? Sí, yo conozco ese documento, contesta el testigo. ¿De qué se trata ese documento? No recuerdo de qué se trata ese documento. Generalmente contesta. ¿Cuándo lo firmó? Tampoco sabe ni cuándo ni fecha, cuándo lo suscribió. Entonces, enseguida el fiscal le da traslado al defensor y dice: bueno, ya se sentaron las bases probatorias, señor juez, le entrego al testigo el documento para que lo lea. Entonces el testigo se queda con el documento en su poder y entonces después no lo devuelve. El defensor debe estar atento en el juicio oral cuando hay esta particularidad, cuando el testigo no recuerda lo que ha expresado, manifestado a través de un documento. El testigo se le pone de presente ese documento para que lo lea mentalmente, y una vez lo ha leído, el defensor debe solicitarle, porque generalmente se permite que el testigo se quede con ese documento, al juez: señor juez, ese documento debe regresar a las manos del fiscal para que se proceda a realizar el interrogatorio, y no esperar que el testigo haga la lectura de esa prueba documental, que muchas veces lo veo a veces en los juicios. Muchas veces lo veo en los juicios que el testigo comienza a leer el documento que él suscribió. Entonces, frente a ese tema de las bases probatorias, reitero la sentencia 44950 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 606, habla en primer lugar sobre debe sentarse las bases probatorias cuando el testigo no recuerda. 2. Fundamentar la existencia de una declaración previa en la que el testigo recuerda ese hecho. En segundo lugar. En tercer lugar,
fundamentar la existencia de una declaración previa en la que el testigo recuerda el hecho. En tercer lugar, fundamentar la utilidad de la declaración previa para refrescar memoria sobre ese hecho. Acuérdense que los documentos son para refrescar memoria. Los informes, son solamente para refrescar memoria e impugnar credibilidad. El documento que se va a tener como evidencia deben cumplirse todos estos requisitos a través de vía jurisprudencial para que se pueda aceptar ese documento cuando el testigo no recuerda el contenido de ese documento. Vamos en cuarto lugar, que es la exhibición y reconocimiento de la declaración previa por parte del testigo. En quinto lugar, que el testigo lea para sí la declaración previa, que el testigo lea para sí la declaración previa por parte del testigo. Es decir, la lectura de ese documento debe hacerlo de manera mental y una vez realizada esa lectura de manera mental, debe devolverse ese documento a la parte que está haciendo ejercicio del interrogatorio. No permitirle al testigo la lectura tal y como está dentro del documento, porque eso es una falta de lealtad por parte de de la contraparte. Y además, no podemos permitirlo porque el trabajo de nosotros como contraparte en el desarrollo del juicio oral es observar las deficiencias del testigo para impugnar su credibilidad. Entonces, la impugnación de credibilidad del testigo, ya voy a hacer referencia a lo que es la impugnación de credibilidad del testigo cuando existen contradicciones en su dicho declarativo dentro del juicio. Voy por el quinto. El sexto es fundamentar que la declaración previa refrescó la memoria. Solicitar al testigo que manifieste sobre el hecho no recordado. En séptimo lugar, solicitar al testigo el texto de la declaración previa para evitar que lea su testimonio, lo que yo les había manifestado ya. Y en octavo lugar, interrogar para que el testigo declare sobre el hecho no recordado previamente. Fíjense ustedes todos los pasos que deben realizarse según esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia para lo que es, después de haberse sentado las bases probatorias, ponerle de presente el documento al testigo que no recuerda para que pueda ser pueda ser incorporado como prueba dentro del juicio. Nuevamente lo repito. Fundamentar la falta de memoria del testigo. Fundamentar la existencia de una declaración previa en la que el testigo recuerda ese hecho. Fundamentar la existencia de una declaración previa que el testigo recuerda el hecho. Fundamentar la utilidad de la declaración previa para refrescar memoria sobre ese hecho. En cuarto lugar, la exhibición y reconocimiento de la declaración previa por parte del testigo. En quinto lugar, que el testigo lea para sí la declaración previa por parte del testigo. En sexto lugar, fundamentar la declaración previa para que refrescó la memoria. En séptimo lugar, solicitar al testigo el texto de la declaración previa para evitar que lea su testimonio. Y en octavo lugar, interrogar para que el testigo declare sobre el hecho no recordado previamente. Entonces seguimos frente al otro paso, que es la contradicción
Bueno, ya ahí terminamos con la parte de lo que es la introducción del documento dentro del juicio oral, lo que son lo que es las bases probatorias. Quiero recordarle que no sentar las bases probatorias dentro del inicio para el reconocimiento de un documento es una de las causales de objeción que debe hacer o que puede hacer la parte cuando no se sientan las bases probatorias. Cuando de manera rápida o premuramente el fiscal quiere evidenciar esa prueba documental, la parte afectada enseguida debe solicitar objeción, señor juez, por falta, objeción, señor juez, porque no se han sentado las bases probatorias. A veces los jueces también son acólitos de este tipo de circunstancias y si hay que ponerle de presente entonces que las bases probatorias no se sentaron conforme a lo planteado por la sentencia en cita, y si el juez quiere continuar con el desarrollo del juicio, podemos entonces dejar como constancia esa situación, y eso puede ser más adelante en una casación un error injudicando. Recordemos que el error injudicando es una institución jurídica para recurrir a casación ante la Corte Suprema de Justicia, que puede ser a través de un error de hecho o un error de derecho. Y en este caso utilizaríamos el error de derecho como causal de casación, llamado falso juicio de legalidad. Y ese falso juicio de legalidad nos hace referencia a la transgresión o conocimiento de las reglas que condicionan la legalidad o validez de la prueba. Ejemplo, cuando se introduce al juicio oral una prueba sin descubrimiento, sin sustentación, sin decreto, práctica o adopción de manera irregular. Entonces fíjense todo este conjunto de situaciones que se pueden presentar en un juicio y que a veces los jueces, quizás por querer hacer rápido el juicio, obvian este tipo de situaciones que son trascendentales y que son errores procesales que el defensor debe estar atento. Entonces, hay otro artículo que contextualiza este tema de incorporación, bases probatorias, cuando el testigo declara, y su dicho no concuerda con otro documento que la defensa tenga en su poder o con otra declaración anterior que haya hecho el testigo, podemos entonces utilizar ese documento que nosotros tenemos en nuestro poder, que es una entrevista, que el otro día estuvimos haciendo una discusión frente a lo que era la prueba de refutación en sentido estricto y en sentido amplio, lo que era frente a lo que es la prueba de refutación. La prueba en sentido muy general se puede, la prueba de refutación es refutar de todo en parte la prueba la evidencia que nos dio en traslado a la Fiscalía General de la Nación, y la otra refutación en sentido estricto, que es la que aparece propiamente dentro del juicio oral y que de manera excepcional se puede ser recibida por parte del juez de conocimiento. Entonces, frente a la impugnación del testigo de credibilidad, el artículo 393, y eso sí tenemos que tener mucha precisión en la manera como nosotros debemos impugnar la credibilidad del testigo. Estoy ya un poco apartándome de lo que es la incorporación e introducción de la evidencia documental a través del testigo de acreditación. Ya hablamos de las bases probatorias cuando el testigo no recuerda para poderse incorporar ese documento. Pero ahora quiero referirme en una parte de lo que es la impugnación de la credibilidad del testigo. El artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, ya lo voy a ubicar. Bueno.
Corrijo, ese no es el artículo. 403. El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal nos habla frente a lo que es la impugnación de credibilidad del testigo. Reitero, cuando hay contradicciones en el dicho del testigo. Una vez avisorada esa contradicción por parte, o me voy a poner en la parte del defensor, una vez avisorada la contradicción. ¿Cómo se avisora la contradicción de ese testigo? Cuando el testigo ha hecho una manifestación en un documento y en otra entrevista, un ejemplo que yo tenga, dice todo lo contrario. O el testigo en el documento dijo una cosa y al momento de declarar dijo otra cosa diferente. Debemos estar atentos nosotros como defensores a lo que está diciendo el testigo en su declaración inicial y en el contrainterrogatorio que nosotros le estamos haciendo dentro de nuestra oportunidad de utilizar la prueba para nuestro beneficio, que es el contrainterrogatorio, y sacarle y extractarle todas esas contradicciones para impugnar la credibilidad. Ojo, si pasamos de manera desapercibida y no impugnamos la credibilidad del testigo, lo más seguro que ese testimonio sea valorado de manera eficaz por el juez, de acuerdo al principio de la sana crítica, en lo que nos va a decir el juez, no, el defensor no impugnó la credibilidad del testigo, a no ser que sea de bulto la declaración en favor de la defensa. Pero sí debemos tener en cuenta esas 6 causales de impugnación de credibilidad del testigo, como es la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio, la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Por eso es que en este momento de pandemia, el derecho de defensa se vería enormemente afectado, desmedrado en hacer un juicio oral de manera virtual. Para mí sería un atropello para la defensa hacer audiencias de juicio oral de manera virtual, ya que no se puede percibir de manera directa, no se puede recordar eso. Existe una dificultad enorme frente a lo que es hacer el ejercicio de un contradictorio o de un contrainterrogatorio de un testigo de manera virtual. En tercer lugar, la existencia de cualquier tipo de perjuicio, interés, las manifestaciones anteriores del testigo, que fue lo que yo coloqué como ejemplo, el carácter o patrón de la conducta del testigo. ¿Cómo se va a observar a través de un medio virtual el carácter del patrón de la conducta de un testigo si no estamos el juez persiguiendo de manera directa? Bueno, ahora porque estamos en la pandemia, pero eso debemos observarlo nosotros para impugnar la credibilidad del testigo en el desarrollo del contrainterrogatorio y las contradicciones en el contenido de la declaración. Cuando nosotros observemos esa contradicción que el testigo manifiesta en un documento y que nosotros en nuestro poder tenemos en otro documento, interrogar al testigo sobre esa contradicción y subrayarle en nuestro documento para que haga lectura a ese testigo sobre lo que dijo inicialmente y lo que está diciendo después. Una vez que nosotros coloquemos al testigo de que haga esa lectura, ahí se ve ya la manifiesta contradicción del testigo, y ahí sí, de manera entonces puntual, presentamos ante el juez, señor juez, impugno la credibilidad del testigo con fundamento del artículo 403, numeral sexto, en este caso, como es la contradicción en el contenido de la declaración.
Y de hecho el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla sobre procedimiento para exposiciones para el interrogatorio, nos dice: las partes pueden aducir al proceso declaraciones juradas de cualquiera de los testigos, y para hacerlas valer en el juicio como impugnación deberán ser leídas durante el contrainterrogatorio. ¿Y qué pasa con ello? Para evitar que bajo el ropaje de la impugnación de credibilidad, intencionalmente o por error, las partes utilicen las declaraciones anteriores con fines diferentes fuera de la reglamentación, la parte debe: 1. A través del contrainterrogatorio, mostrar la existencia de la contradicción u omisión. En segundo lugar, debe darle la oportunidad al testigo de que acepte la contradicción u omisión. Si el testigo lo acepta, pues no hay ningún inconveniente. Se habrá demostrado el punto de impugnación, por lo que no será necesario incorporar el punto concreto. Pero si el testigo no acepta el aspecto concreto de impugnación, la parte podrá pedirle que lea en voz alta el apartado respectivo de la aclaración previa con indicación de la misma, sin perjuicio de la lectura que pueda realizar el fiscal o el defensor según el caso. Yo generalmente utilizo un resaltador que debemos, pues, como herramienta de trabajo, tenerla siempre ahí en nuestro maletín, un resaltador, y subrayar y entregarle al testigo. Hágame el favor y lea lo que está allí subrayado. Muchas veces sucede que nosotros no tenemos el traslado que nos da la fiscalía por seguridad nuestra, o porque quizás no tuvimos en ese momento la oportunidad de contar con el traslado. Bueno, entonces le pedimos el documento al fiscal que lo tiene allí y subrayémoslo sin ningún tipo de inconveniente, que eso es para eso, para tenerlo como actividad procesal, para que el testigo se pronuncie frente a una contradicción. Y por último, una vez la incorporación del apartado de la aclaración de la lectura, se pide la incorporación del apartado de la declaración de la lectura, sobre que recayó la impugnación, y se hace, pues, mediante lectura, más no la incorporación del documento. Que ya ese documento, pues, en el evento de que sí sea, pues, el juez puede aceptarlo o no dentro del procedimiento. Entonces, ese es de manera puntual lo que es la incorporación de ese documento, que puede ser, reitero, introducido por el testigo de acreditación o de manera directa. Ahora, para la introducción de manera directa de un documento en el juicio, no es entregar al juez: mire, señor juez, aquí tengo yo este documento, y como evidencia y como prueba para que lo incorpore dentro del juicio oral, y sea dentro del proceso de aducción, se tenga como evidencia, como prueba, que ya no es así. Debe sentarse igualmente por parte, si lo va a pedir la fiscalía o si lo va a pedir el defensor, sentar la base probatoria. Sentar la base probatoria de ese documento que se pretende incorporar de manera directa. Un momento. Y no todo documento puede incorporarse de manera directa. Ya al momento de mi intervención lo había manifestado. La sentencia 46-278 del año 2017 de la Sala Penal
7732 del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, pues allí se llevó a casación un caso sobre una prueba documental, sobre una certificación que pide la Brigada de Infantería de Marina y que el fiscal le introdujo de manera directa. Entonces la Corte allí se pronuncia en que efectivamente se pueden incorporar de manera directa documentos, pero esa introducción de documentos de manera directa por parte ya sea del fiscal o la defensa deben sentarse inicialmente en las bases probatorias, hacer la lectura del documento y solicitar su incorporación. Pero frente a ese tópico de la incorporación del documento de manera directa, solamente se pueden realizar las que se encuentran contempladas dentro del artículo 425 del Código de Procedimiento Penal colombiano, como son los documentos auténticos, es decir, no todos los documentos. ¿Y cuáles son esos documentos auténticos? El artículo 425 nos dice: salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producto por otro procedimiento. También no serán la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notariales o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Podríamos decir, no, cualquier documento de aceptación general. No. Allí, por ejemplo, sería un certificado de costumbre mercantil, que es un documento aceptado por la comunidad en general. Eso sería como un ejemplo de ese otro documento. Y por último, mis queridos colegas, quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre una prueba documental en particular, que es la solicitud de prueba pericial, que es una prueba documental. Me devuelvo ahora sí a la audiencia preparatoria porque ya estuvimos en el juicio, ahora nos vamos a regresar para el tema de la prueba pericial. ¿Cómo se debe pedir la prueba pericial? En primer lugar, la prueba pericial está arreglada en el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, y si no tenemos la disposición de la prueba pericial a la mano, el cual debemos obligatoriamente tenerla a la mano en la audiencia preparatoria, pero si no la tenemos, la prueba pericial a la mano, que debemos correrle traslado, debemos darle traslado, debemos descubrir la prueba en la audiencia preparatoria de la prueba pericial. El artículo 415 nos permite que dentro de los 5 días anteriores al inicio del juicio oral se pueda descubrir la prueba pericial a nuestra contraparte. Llegó la audiencia preparatoria, no tenemos la prueba pericial a la mano, se pasa el tiempo, buscamos al fiscal, buscamos a la secretaria para entregarle el traslado del descubrimiento que nos corresponde entregar. No lo podemos hacer, no lo podemos ubicar.
entreguémoslas en el centro de servicio para que nos quede como evidencia, porque aquí siempre la defensa es la parte más frágil dentro del proceso. Entreguémosla entonces en el centro de servicios judiciales para que ahí se anexe al proceso. Y cuando llegue el juicio, el fiscal o nuestra contraparte diga, no tengo el traslado de la evidencia. Señor, aquí está la constancia, que fue entregada en el centro de servicios judiciales o en el juzgado directamente. Entonces, el fundamento para la solicitud de esa prueba pericial está, en primer lugar, cuál es la base fáctica del dictamen. En segundo lugar, cómo pretendo demostrar ese componente del dictamen, que es la carga que le corresponde a la parte pedirlo. En tercer lugar, cuál es el hecho jurídicamente relevante o el hecho indicador que busca demostrar con la opinión pericial. Y, en cuarto lugar, cuál es el objeto de descubrimiento de ese dictamen pericial. Generalmente la defensa es objetar en todo en parte la prueba que nos dio en traslado, una prueba que nos dio en traslado a nuestra contraparte, como es refutar la prueba de nuestra contraparte. Entonces, considero entonces que doy por terminada mi intervención. Les agradezco a todos por haber escuchado atentamente mi intervención y al doctor Ramón por haberme hecho la invitación para la exposición de este tema. Entonces, ahora sí, cada quien puede intervenir de acuerdo a lo que crea conveniente, o si hay algunas dudas, podemos aclararlas entre todos, porque el expositor no tiene la absoluta verdad sobre el conocimiento. De cada una de las partes puede hacer consulta o hacer referencia a cada uno de los puntos que hemos tocado aquí en esta exposición. Muchas gracias, señores. Por favor, los que deseen intervenir, hacerle preguntas al doctor Arce, consultarle algo sobre el tema, sobre la exposición, a través del doctor Ramón, que modere el momento de los que deseen hacer preguntas. Doctor Santís, Dígame. no tengo preguntas, yo quería complementar, hacer un complemento respecto a lo que el doctor Arce acaba de referirse a la prueba pericial. Y es que, sucintamente, porque sé que los demás compañeros tienen también interés en participar, y es que sucintamente la parte que se encuentra interesada en la práctica de la prueba pericial dentro de la audiencia del juicio oral debe demostrar cuál es el tema de prueba, y para eso adicionalmente también tiene unas obligaciones de acuerdo